Hola a todos, ¿cómo vamos? ¿Bien o qué? Bueno, esperemos que se conecten varias personas. Mientras tanto, usted que ya está en línea, empieza a compartir este en vivo porque hoy va a estar súper genial. Bueno, les saludo ahí los que se van conectando. De verdad, gracias porque ya hay alguna audiencia fiel, leal, que todos los sábados a las 7 de la noche está aquí con nosotros. De verdad, qué firme nos honran con su visita, pues en este caso, en este canal, en esta cuenta. Recuerde que estamos haciendo cosas entre semana, estamos haciendo Insta Live con gente genial que tiene un contenido muy firme. Hemos tenido a Tatán, hemos tenido a Eric Pavón, un influencer, hemos tenido a, ¿cuál es el otro? A Pastor Luis Celis de Bucaramanga. Y bueno, los que se vienen son muchísimos más. Estamos ya enviando invitaciones a gente que pues el día que nos confirmen les estaremos avisando para que estén ahí conectados, ¿ok? Así que de verdad, saludes a todos los que se están conectando por Facebook, por Instagram. Gracias, no se despeguen porque esta noche el mensaje va a ser contundente, va a ser firme. Para los que ya vienen con el sábado pasado, hoy vamos a continuar. Creo que hoy vamos a dar el desenlace de lo que se está exponiendo. Y bueno, para ya dar inicio, de verdad le doy gracias por conectarse, por estar aquí en línea. Por favor, envíe a sus compañeros para que se conecten, porque bueno, esto hasta ahora va a empezar. Así que regáleme 30 o 25 minutos de su tiempo. No se vaya por nada del mundo. Si lo llaman, si le escriben, ignore, usted está aquí con nosotros, con R21 Night, ¿ok? Bueno. El sábado pasado estábamos hablando sobre un tema bastante interesante que de hecho ya ha generado a algunas personas polémica en sus mentes. Y yo estaba hablando de que Jesús en alguna ocasión de su vida lo que hace es lo siguiente. Él se enfrenta a dos grupos. El grupo de pecadores y publicanos y al grupo de escribas y fariseos. Y mostraba este cuadro extraordinario que Jesús empieza a tener con esos dos grupos de personas. Ya los expliqué el en vivo pasado, lo puede buscar en Facebook o lo estaremos subiendo a las cuentas de YouTube también, pero ya expliqué quiénes eran los fariseos, quiénes eran los escribas, quiénes eran los publicanos y los pecadores. Ya con contextos y todo ese tema explicamos bien eso. Y había una particularidad en este caso, y es lo siguiente, que este Jesús de esa época, cuando estuvo en sus tiempos aquí en la tierra, Jesús tenía unas predicaciones, unos mensajes tan relevantes, tan influyentes, atentos a esto, y eso lo hablábamos el sábado pasado, que la audición, que el público que Jesús más atraía en sus prédicas, no eran los sacerdotes, no eran los fariseos, no era la gente preparada, no era la gente que ya creía en Dios, no. La gente, la audiencia que acercaba a Jesús a causa de sus mensajes eran los pecadores y los publicanos. Y eso me voló la cabeza y les decía yo el sábado pasado que cómo es posible que si Jesús con sus prédicas hacía que se acercaran este tipo de personas, los mundanos, los seculares, los que más conocemos hoy día, porque los evangélicos somos tan expertos en etiquetar, colocar etiquetas, esto es mundano, esto es secular, esto es mundano, esto es secular. Bueno, Jesús nunca etiquetó. Al fin y al cabo, Jesús cuando predicaba, esta era la gente que se le acercaba a oírle. Y los mega espirituales, si se acercaban con una intención. Y que cualquier coincidencia con la realidad, por favor, se acercaban con la única intención de criticar, de señalar, de juzgar, de decir eso está mal, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué se sentó con pecadores? Jesús, ¿por qué es así? Bueno, era una cosa loca. Entonces yo colocaba la siguiente premisa el sábado pasado. Si Jesús con sus prédicas atraía a este tipo de personas, ¿por qué nosotros con nuestros mensajes o con nuestra forma de hacer culto, lo único que hacemos es alejar a este tipo de personas? Porque pregúntele a cualquiera amigo suyo que no sea cristiano, evangélico, pandereto, quizás como usted lo es, que si le gusta la iglesia. Pregúntele que si le encantan los mensajes. Lo primero que le van a decir es: no me gusta porque me ponen reglas, me ponen normas, porque es súper complicado, no entiendo las palabras, no entiendo las prédicas, y gritan mucho, me parece bueno, hay 1001 pretextos
que los pecadores y publicanos en nuestro tiempo actual tienen para no acercarse a nuestras iglesias. Y estoy más que seguro que si Jesús estuviese hoy en día aquí en la tierra físicamente, tendría una mega iglesia a la cual se acercarían los pecadores, los mundanos, los seculares, la gente de la peor calaña se acercaría a la iglesia de Jesus. ¿Sabe por qué? Porque estoy más que seguro que el mensaje y la forma de que Jesús haría iglesia en este tiempo sería tan diferente a la que usted y yo estamos acostumbrados a ver. Entonces, parceros, estamos en este mensaje, en esta tónica, estamos hablando de este tipo de personas a la cual Jesús atraía, y pues hablé de muchas cosas más el sábado pasado. Así que hoy continuamos con el versículo 2 del capítulo 15, que dice: y los fariseos y los escribas murmuraban. Recuerden que los fariseos era esta secta o ese grupo de personas muy doctas, conocían mucho y que ponían un montón de normas y tradiciones para que los demás cumplieran que ni siquiera ellos cumplían. Ese tipo de personas, los criticones, los que señalan, los que juzgan, murmuraban. Es una característica que los identifica, y es cierto, hay mucha gente hoy día que murmura de lo que se hace o no se hace, que si está con si, en fin, los tenemos. Entonces esa gente murmuraba diciendo, mire lo que decían esos fariseos de ese entonces, decían: a los pecadores recibe. ¿De quién están hablando? Sí, señores, de Jesús. Lo señala: a los pecadores recibe y con ellos come. ¡Wow! Usted dirá, pero ¿qué tiene que ver una comida, parce? O sea, están comiendo. ¿Qué lío hay con que Jesús comiera con ellos? Y hay demasiado lío con que Jesús hubiese comido con este tipo de personas. ¿Sabe por qué? Porque no solo, atención con esto, no solo estaban indignados con que Jesús se sentara a la mesa con pecadores, sino que estaban aún más indignados porque Jesús permitía que los pecadores se sentaran a su mesa. Lo explico nuevamente. No estaban tan indignados, o sea, la indignación era por parte y parte. Los indignaba que Jesús se sentara con los pecadores. ¿Listo? Primer punto. Pero los hiper mega recontra indignaban muchísimo más que Jesús invitara a los pecadores a sentarse a su mesa. Eso es lo que está diciendo este texto. El hecho de que Jesús los invitara a su mesa los ponía bravos, como decimos aquí en Cúcuta, los ponía rechos a estos manes, porque decían: ¿cómo es posible que Jesús los invite? Una cosa es que Jesús vaya a comer con ellos, pero que coman en la mesa de Jesús, parce, o sea, no, Jesús está mal. ¿Y sabe por qué era tanto el alboroto? Porque cuando tú comías en ese entonces, en el contexto de esos tiempos, cuando tú comías y compartías mesa con alguien en Israel, o sea, cuando invitabas a comer a alguien a tu casa o a tu mesa, pilas con eso, estabas poniéndote a su nivel. Estabas diciéndole a todos que te identificas con los que están en tu mesa, con los que estás compartiendo tu comida. En otras palabras, lo estabas aceptando dentro de tu círculo íntimo. ¡Wow! Brother, usted sí comprende lo que pasó en esa cena. Los fariseos, los escribas, los sacerdotes estaban acostumbrados a tener en su mesa a escribas, a sacerdotes, a gente pro, a gente de la alta alcurnia sacerdotal en aquel entonces. Pero un fariseo nunca, pero nunca de los nunca se iba a sentar con un pecador, se iba a sentar con un leproso, se iba a sentar con un publicano, alguien que cobraba impuestos más de la cuenta, alguien ladrón, nunca, porque los tenían en una categoría inferior a ellos. Es decir, no se iban a rebajar, no se iban a identificar con ellos nunca, porque ellos eran muy santos. Y Jesús lo que hace aquí es invitarlos a su mesa y prácticamente les está dando un mensaje subliminal a todos los que estaban pendientes de qué hacía y qué no hacía. Le estaba diciendo Jesús: parceros, sí señores, invito a estos publicanos y a estos pecadores porque me rebajo a ellos, me identifico con ellos, los recibo dentro de mi círculo, les doy la bienvenida a mi casa, los hago parte de mí. ¡Wow!
¿A usted no le da alegría que tiene un Jesús, brother, que no etiqueta a las personas? ¿A usted no da alegría que tienes a un Jesús que no hace discriminación de personas? Como dijo el apóstol Pablo, no hay griego, no hay judío, no hay esclavo ni libre, todos somos aceptos en Cristo Jesús. Pues Jesús era ese, brother. Jesús no hacía acepción de personas. Jesús se sentaba a comer con un sacerdote hiper mega santo, pero también con una prostituta. Jesús hablaba con un fariseo super docto, pero también hablaba con un publicano, con un pecador, con un ladrón, con un Zaqueo, con un Mateo. A Jesús no le importaban las clases sociales. A Jesús no le importaba si era súper santo o si era súper pecador. A Jesús lo único que le importaba era una misión: el corazón de cada persona, rescatar a cada persona. Así que en este texto, en esta parte, vemos que Jesús se baja al nivel de los pecadores y los publicanos para decirle: con ellos me identifico, los meto dentro de mi círculo. Y atención con esto, para los judíos era importantísimo con quién comías y con quién no, porque la aceptación incondicional de Jesús, atención, hacía tambalear la base de la estructura social y religiosa de la época. ¿Y sabe por qué? Porque su gracia no deja indiferente absolutamente a nadie. La gracia de Jesús da cabida para todos. En la gracia de Jesús hay acceso para absolutamente todos. A Jesús no le estaban restringiendo: tú puedes hablar con puedes... Bueno, no quiero ser más explícito, pero a Jesús nunca le estaban restringiendo con quién hablar o con quién no hablar. Porque Jesús dice: todos tienen oportunidad, todos necesitan, así que me abro para todos. Bien, el que tenga oídos para oír, que oiga, parcero. ¿Y sabe por qué Jesús hace esto? Porque Jesús adereza mesas delante de nuestros angustiadores. Jesús es un Jesús que está aderezando mesas para que tú y yo entremos a comer con Él. De hecho, por allá en Apocalipsis dice que Él está tocando la puerta, y aquel que lo escuche y le hable, Él entrará, cenará con Él y Él con el otro, y compartirán una cena. Jesús, parcero, está esperando que absolutamente todos abramos, porque Él quiere comer con nosotros. Él quiere sentarse a la mesa con nosotros. Él se quiere identificar con nosotros. Él quiere rebajarse para que usted y yo podamos encontrar un sentido. Y cuando hablo de rebajarse, algunos dirán: pero ¿cómo así que Jesús se rebaja? Sí, señores, Jesús no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, volviéndose un humano terrenal como usted y yo. Brother, Filipenses, lea, pero vemos a Jesús en todo momento rebajando su humanidad, lavando los pies de los discípulos, y a un Pedro diciendo: no laves mis pies, tú eres hiper mega Jesús. Jesús le dijo: no, Señor, no, si no te dejas lavar los pies no tendrás parte conmigo. Mire, vemos a un Jesús rompiendo esquemas, rompiendo absolutamente todo. ¿Y a qué voy con todo esto? Pues déjeme decirle, analizando todo este texto y la tradición cultural que trae la Biblia, yo concluyo o voy a meditar y a pensar en cuanto a la iglesia y el mundo. Y te quiero decir algo: no sé quién le hace más daño a quién, si el mundo a la iglesia o la iglesia al mundo. No sé quién le hace más daño a quién, si el mundo con sus pecados a la iglesia o la iglesia con sus tradiciones al mundo. No sé quién le está haciendo más daño a quién, pero quizás esa sea la razón por la cual tu familia o tus amigos cercanos no quieran absolutamente nada con Dios. ¿Y sabe por qué? Te pongo un ejemplo hipotético. Es como aquella celebración familiar que hay por unos cumpleaños, qué sé yo, y está invitada la tía evangélica cristiana pandereta, pero también está invitado el tío borrachín que no tiene a Cristo y que no le gusta nada de la fe. Y cuando llegan los dos a la reunión, a la fiesta de los cumpleaños, ay, la tía dice: uy, no, invitaron al tío borrachín, qué pereza ese señor con sus vulgaridades. Y el tío borrachín dice: uy, qué pereza, invitaron a la tía esa evangélica pandereta, hipócrita, falsa. Mire, ¿por qué le hago este ejemplo? Porque en esta historia o en esta hipótesis, en este ejemplo, el tío borrachín tiene que emborracharse para decir las 5 verdades al aire público. Tiene que emborracharse para decir lo que tiene que decir.
pero la tía evangélica no tiene necesidad de emborrachar, sino que sus 5 sentidos empieza a murmurar y a decir chismes y a hablar de todo el mundo. Entonces, en otras palabras, no sé quién es más peligroso. Si el tío borrachín que dice cosas no estando sus 5 sentidos, o la tía cristiana que dice cosas con su lengua, estando sus 5 sentidos y con la Biblia debajo del brazo. No sé quién le hace más daño a quién, si el uno con su hipocresía estando borracho, o el otro con su hipocresía estando en pleno juicio. Parcero, porque eso somos unos pecadores publicanos que con el tiempo nos convertimos en fariseos y escribas, en gente señaladora. Prácticamente nos estamos desviando de esto y estamos olvidando que Jesús es un Jesús, brother, que ama sentarse con gente imperfecta para perfeccionarlos. Así que esa era la segunda parte del mensaje que estábamos hablando el sábado pasado. Y quiero hacer un llamado para que todos seamos conscientes de que hay una generación, que hay personas que necesitan a un Salvador. Que hay personas que están necesitando un Salvador, sin tantas normas, sin tantos requisitos, sin tanto protocolo. Simplemente necesitan a un Salvador, a alguien que pueda transformar sus vidas. Y usted y yo tenemos la respuesta, sí, señores. Usted y yo tenemos la respuesta. Tenemos a Jesús, a Jesucristo. Tenemos a aquel Rey de Reyes que nos aceptó tal cual y como éramos, con nuestros errores y nuestros defectos. Y nos ha tenido mucha paciencia para a través del tiempo ir transformándonos poco a poco. Y sin embargo, usted y yo aún estamos luchando con ciertos pecados, con ciertos errores. Por ende, no tenemos que empezar a ponerle cargas ni yugos a estas personas nuevas que se quieren acercar con toda libertad, pero que no lo hacen porque muchas veces lo que hacemos es poner 1000 normas, 1000 requisitos, de las cuales usted y yo no cumplimos ni uno. Así que, parceros, los dejo con este mensaje en esta noche. Espero que haya sido de bendición para su vida. Recuerda estar conectado en nuestras redes sociales, compartiendo absolutamente todo. Yo te bendigo y espero, por favor, de que esta cuarentena te haga muchísimo mejor persona y mejor cristiano. Parcero, bendiciones. Gracias por conectarse.